La crisis de Europa Oriental ha demostrado con creces la siguiente consecuencia. Es una moledora de gobiernos europeos, una crisis que pica y se extiende y hace temblar los gobiernos del mundo occidental. Este país presenta una solapada crisis que ha llegado a las alturas del poder y a la renuncia de su más alto dirigente en el área militar. Los errores estratégicos de la OTAN y su amo Biden siguen causando estragos políticos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Defensa rumano, Vasili Dinku, anunció su renuncia a su cartera porque considera que no puede cooperar y cumplir los lineamientos del presidente del país, Klaus Iohannis. Esta renuncia se dio luego de unas polémicas declaraciones del ya exministro. El funcionario rumano declaró en sus redes sociales: "Esta mañana, 24 de octubre, presento al primer ministro de Rumania, Nicolae Ciucă, la solicitud de abandonar el puesto de ministro de Defensa Nacional. Lo justifico con la imposibilidad de colaborar con el presidente rumano y comandante en jefe del ejército". Anteriormente, Dinku se había pronunciado en términos críticos a la ayuda militar que se le otorga por parte de su país al régimen de Kiev. Además, cuestionó el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en territorio rumano. Dinku criticó la actitud belicista de la OTAN y se pronunció por el fin negociado del conflicto entre Moscú y Kiev. En ejercicio del cargo de ministro de Defensa, se opuso ante sus colegas de gobierno seguir prestando ayuda militar a Kiev, que solo alimenta la escalada del conflicto. La semana pasada, el cuerpo de élite de asalto aéreo del ejército de Estados Unidos fue desplegado en la frontera rumana con Ucrania por primera vez en casi 80 años para realizar operativos militares simulados. El despliegue de 4.700 elementos del cuerpo élite estadounidense fueron establecidos en territorio rumano en una guarnición para consolidar las posiciones de la OTAN cerca de territorio ucraniano, cuestión que valió la dura crítica de Dinku. Dinku afirmó eufemísticamente que decidió dimitir con el fin de evitar entorpecer procesos de toma de decisión y operatividad de su cartera de defensa. Sin embargo, este pretexto nos dice otra cosa. El partido de Frente de Salvación Nacional, partido del presidente rumano Ciucă, había pedido la dimisión del funcionario y además respondieron a sus críticas afirmando que solo Ucrania puede decidir qué hacer con su futuro, si entablar negociaciones o continuar las acciones bélicas. Según se han desarrollado los acontecimientos, el alto grado de implicación de varios estados de la OTAN en la crisis de Europa Oriental ha generado severas inestabilidades políticas en esos países, desde caídas de gobiernos a críticas de oposiciones hasta dimisiones de miembros de gabinetes. La última caída de Truss. En vista de eso, Washington ha intentado empujar cada vez más a su aliado de Kiev a exacerbar el conflicto. Al mismo tiempo, busca de esta manera protegerse a sí mismo y a sus aliados de la OTAN de las consecuencias políticas de una derrota. Estados Unidos y la OTAN no desean asociarse de lleno en el conflicto, porque en sus previsiones cuentan con una derrota política y estratégica en el terreno. Su imagen se vería duramente comprometida ante los ojos de la opinión pública nacional y mundial. Por ende, los belicistas de Occidente han jugado con todos los recelos históricos de las naciones vecinas de Rusia, exacerbando la belicosidad contra Rusia. Buscan utilizar a naciones como las Bálticas, Polonia o Rumania como cabezas de playa para causar turbulencias a Moscú. Recordemos en este contexto que las naciones fronterizas con Rusia siempre han tenido un recelo solapado con Moscú. Un largo pasado de operaciones y guerras mutuas han sido el abono de esta cosecha de intrigas y malquerencias. Estados Unidos y la OTAN solamente las han removido desde el olvidado pasado para lograr sus fines geopolíticos. Desde la trastienda, los burócratas de la OTAN han movido piezas para generar toda clase de disturbios en los contornos fronterizos de Rusia. Su comportamiento ha sido como aquel dicho del que lanza la piedra y esconde la mano. Al comienzo de la crisis en Europa del Este, las intrigas de Bruselas llevaron a una situación tensa entre Lituania y Rusia, principalmente porque por este pequeño país báltico pasa la vía férrea que conecta a Rusia con el enclave Kaliningrado, el cual depende en absoluto de los recursos enviados desde Moscú. Soltar los dominios tuvo sus consecuencias. Luego dejar pasar,
La Unión Europea se vio en la obligación de corregir, entre comillas, a Lituania, ya que su negativa de cerrar el paso a Kaliningrado abrió las puertas a una confrontación con Rusia de magnitud insospechada. En el caso rumano, la cosa no es diferente. A pesar de que esta nación está separada de Rusia por el territorio ucraniano, su territorio conserva una posición estratégica con salida al Mar Negro y significa una fuente de aprovisionamiento e inteligencia para el régimen de Kiev. Rumania ha sufrido fuertemente las consecuencias de los esquemas de sanciones contra Moscú, ya que su débil economía muestra un índice inflacionario de 2 dígitos. Antes del estallido de la crisis, la inflación estaba en 8%. Ahora exhibe un preocupante 15,9%. Las preocupaciones no solo se limitan a la inflación, también estriban en el tan necesario gas ruso. El 40% del consumo del país provenía de Rusia y ahora ha disminuido a un 15%. Esta dependencia no es cosa de poca preocupación. Rumania es una economía vulnerable y de las más rezagadas de toda Europa del Este. Exhibe pobres números en desarrollo social y mantiene la tristemente célebre tasa de mayor inmigración de Europa, sobre todo de su personal calificado y joven. Sin embargo, estos magros números macroeconómicos no son cosa que preocupan en demasía a Washington y sus acólitos de la OTAN. Todo lo contrario, Bucarest es vista simplemente como una cabeza de playa en sus ambiciones geopolíticas. La OTAN, por su parte, muestra sus afilados dientes al mantener un suministro incesante de armamento al régimen de Kiev, utilizando toda clase de artimaña y eufemismos para no verse comprometidos directamente. Para este objetivo son de utilidad de los pequeños países de Europa Oriental. Siendo así, la dimisión de Dinku puede dar pie para mostrar, por parte de los países de Europa Oriental, otra cara ante la crisis. Una cara de cansancio ante los repetidos atropellos y subestimación de sus capacidades estratégicas autónomas. Como Salomé, hija de Herodes, que pidió la cabeza de San Juan Bautista, los burócratas de Washington y la OTAN pidieron la de Dinku. Ellos saben más que nadie que en el coro belicista no puede haber acordes que no vayan con la música que cantan en la Casa Blanca. Sin embargo, la rebeldía ya está sembrada. Tiembla en Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.